El ejercicio de interpolación de Lagrange es tercera evaluación, segundo término del año 2009. Tema 1 se va a llamar ladera submarina. Resulta que en los últimos años, digamos así, la última década, está sucediendo cosas que antes parecían imposibles. ¿A qué me refiero? Usted puede ver aquí en esta foto, esta vez lo que están haciendo es verter arena sobre la playa. O sea, en vez de retirar arena sobre la playa, se la están tratando de devolver al mar. Y resulta que algunas ciudades, digamos así, en la de las fotos del extranjero, pero en el país también se pueden ver, tienen muchos problemas con sus playas, ¿no? Entonces aquí el problema que nos vamos a enfrentar en este momento es aproximar la profundidad de una ladera submarina. Se han hecho mediciones, las cuales relacionan la profundidad de la ladera expresada en metros con la distancia respecto a la orilla. Entonces aquí usted se sube en un bote y con algún tipo de instrumento, una cuerda con una piedra, la suelta y puede medir cuánto es la profundidad del mar a una cierta cantidad de metros de la orilla, va más adentro, vuelve a medir, va más adentro, vuelve a medir, ¿no? Y se dan estos datos de esta manera, ¿no? Se construye esta tabla que dice a 0, 1, 2, 3 de distancia de la orilla. Esto está expresado en kilómetros, mientras que la profundidad de la ladera está a 1, 170, 235 y 320 metros. Para ver por qué está sucediendo este tipo de cosas, vamos a revisar un ratito este video. El gobierno estadounidense está trayendo miles de toneladas de arena blanca a Miami Beach. Con ello espera combatir la erosión producida por el aumento del nivel del mar en uno de los destinos turísticos más populares de Florida. El estrechamiento de las playas no solo ha limitado el espacio para actividades recreativas, sino que ha ido reduciendo áreas de protección necesaria para los edificios y en caso de huracanes. La erosión promedio en Miami Beach es de 30 centímetros por año y 2 o 3 veces más rápido en los llamados focos de erosión, pero hay algunos focos donde ocurre a una velocidad mucho mayor aún no estimada. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos comenzó a verter este mes unos 233,000 metros cúbicos de arena para rellenar de aquí a junio las zonas erosionadas de Miami Beach en un proyecto de $16 millones que nació como respuesta a la erosión que dejó el huracán Irma en 2017. Se pide que empleando los datos de la tabla se aproxime la profundidad de la ladera submarina a 1.5 kilómetros respecto a la orilla. Entonces usted ve aquí, distancia de la orilla es 0, 1, 2, 3 y estos son los valores que están aquí. Aquí ya están también digitados los datos para poder ser usados en el algoritmo. Entonces en este momento, para estandarizar el problema, vamos a decir que la distancia es nuestro eje X con cada muestra Y la profundidad va a ser nuestro eje Y con los valores FI. Y para que todo funcione bien, ya hemos dicho antes, hay que convertir esto a arreglos. La otra, cuando vamos a hacer operaciones entre vectores, matrices y todo eso, con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, debemos definir siempre que los datos son tipo real. Si no, los cálculos nos van a salir redondeados. Y lo podemos hacer de dos formas. La una, añadiéndole decimales a uno de los valores de la lista, aquí de los datos que tenemos. Y la otra es indicando explícitamente que queremos que los datos sean tipo real. Para observar eso, lo que hacemos es pedir una gráfica de todos los puntos X, Y y FI y decimos que muestramos esto. Si ejecutamos el algoritmo nos va a dar una idea de cómo está la ladera submarina. ¿Ya? Y usted ve esto. Aquí viene la primera pregunta de cuando se desarrolla el ejercicio. ¿Está bien la gráfica? Está al revés. La profundidad está dada a partir del nivel 0 hacia abajo. Debemos tomar en cuenta que si queremos graficar los datos, estos datos deberían ser negativos. Allá sí la ladera ya está hundiéndose, todo esto está lleno de agua. Y la segunda es que hay que ver dónde están los puntos muestreados. Podríamos decir aquí que quisiera que me ponga un punto en cada muestra. Y ahí tenemos esto. La gráfica del plot lo que nos hace hacer es una interpolación lineal de grado 1. Simplemente pone una recta entre cada uno de los puntos y uniendo de eso trae
trata de realizar, bueno, la tendencia aquí es decreciente, aquí está menos decreciente, que está un poquito más decreciente que la anterior. Usted diría, bueno, si esto está bien, si fuese así una línea recta, si esto fuera roca. Pero si tenemos agua golpeando cada cierto tiempo la playa, ¿no?, la ladera, esto debería ser mucho más suave. No queremos utilizar aquí un polinomio de grado 1, sino un polinomio de grado mayor. Puede ser grado 2, grado 3. ¿Cómo puedo hacer el polinomio de un grado mayor utilizando el método de interpolación de Lagrange? En este caso, usando estas fórmulas que están aquí. Vamos a enfocarnos primero en la fórmula que está aquí abajo. Y esta fórmula que está aquí abajo lo que nos dice es utilice todos los elementos en el eje de las X. Nótese que todo aquí es referente a X, XJ, XY, XJ. ¿Cómo funciona eso en el método? Tiene los datos, lo va a copiar un momento en el papel. Fórmula de interpolación de Lagrange. Hay que sacar los términos L. Entonces usted tiene que sacar aquí el término LI. Si decimos que la primera posición es la 0, vamos a llamar a este L0. También podríamos llamarle L1, ¿no? Por si acaso. Sí consta de un numerador, donde dice que hay que multiplicar todos los elementos X menos XJ. Si yo tuviese un polinomio de grado 1, aquí habría un X menos algo. Si tuviese un polinomio de grado 2, aquí habría un X menos algo. Si tuviese un polinomio de grado 3, aquí habría un X menos algo. Eso es lo que se trata de indicar aquí. Hay una relación directa, ya lo vimos en los otros ejercicios, entre el grado del polinomio que vamos a usar y el número de puntos que tenemos. Entonces aquí en realidad n nos ayuda a determinar el grado del polinomio, pero en realidad está apuntando a la cantidad de puntos muestreados que tenemos en el eje de las X. Dice, por ejemplo, para n desde j igual a 0. ¿Qué significa? Que me voy a enfocar, suponiendo en el primer punto, en este caso la referencia va a ser 0, y lo que nos dice es que multipliquemos todos los valores j, pero cada j diferente de i. Entonces usted dice, a ver, ¿cómo es eso? Si L de i, en este caso es L de 0, es el término que estamos calculando, el primer término de Lagrange. Entonces decimos esto, aquí deben ir todos los valores de x. Va a haber el mismo valor de referencia, o sea, vamos a usar el 0. Entonces dice, no vamos a usar el 0 porque esta es nuestra referencia, ¿no?, el primer punto. Deberíamos usar el 1, el 2 y el 3. Entonces aquí ponemos 1, 2 y 3, que son los otros puntos de referencia. En el denominador va a ocurrir algo muy semejante. También va a haber tantos términos que se multiplican. Y aquí va a repetir otra vez el menos XJ. Es decir, aquí se escribe menos 1, menos 2 y menos 3. Todos aquellos puntos que no sean el de referencia. Pero estos puntos se van a restar del de referencia, o sea, cada XI, como se muestra en la fórmula. Entonces nuestro XI va a ser el 0. Y de esta manera se va rellenando la fórmula para obtener el primer término de Lagrange. En este caso L sub 0, el de la primera posición. Ahora lo que necesitamos es encontrar los siguientes términos de Lagrange que van a ser utilizados dentro del polinomio. Entonces para eso cambiamos de referencia. Ahora mi referencia va a ser el segundo punto, el que está en la primera posición. Entonces voy a decir aquí mi L de la posición 1 va a ser igual a lo mismo. ¿Por qué utilizo 3? Porque tengo 4 puntos, menos el de referencia que no se usa. Voy a obtener un polinomio de grado 3. O sea, aquí va a haber un X, aquí va a haber un X y un X. Cuando se resuelva esto, queda X por X por X. Me va a quedar un X al cubo. Entonces aquí estoy obteniendo el máximo grado del polinomio con los datos que me han dado. La regla es, si estamos usando el 1, no lo puedo poner aquí en el numerador. Lo que tengo que hacer es utilizar los otros. Esta vez voy a utilizar el 0, el 2 y el 3. Entonces escribo x menos 0, x menos 2 y x menos 3. Conforman la parte del numerador. Y el denominador se repite algo muy semejante. Y decimos menos 0, menos 2, menos 3. ¿Ok?
¿Qué es lo que va a ponerse en este espacio? Es el punto de referencia que está marcado con 1. Y entonces aquí decimos 1 menos 0, 1 menos 2, 1 menos 3. Resolviendo este término, he hecho el segundo elemento de Lagrange para la fórmula de interpolación de Lagrange. Y así lo que hacemos es modificar el punto de referencia. Sacamos L de 2 como 3 veces el paréntesis X, todos menos el 2, entonces 0, 1 y 3. En el denominador, aquí va menos 0, menos 1, menos 3. ¿Qué valor va acompañando a esta operación? 2, 2, 2, que es el número de referencia. Trabajar con el punto tercero. Y entonces decimos, L de 3 va a ser igual 3x menos, x menos, x menos. Y aquí vemos todos menos el 3. 0, 1 y 2. Entonces usted marca aquí 0, 1 y 2. Menos 0, menos 1, menos 2. Restados el de referencia que es el 3. Y ahí tienen los 4 términos de Lagrange. Pero esto solo resuelve la segunda fórmula, los términos L. Para crear el polinomio utilizamos todos los resultados de los términos de Lagrange, multiplicados ahora sí por los valores f y. Si ustedes se dieron cuenta, en esta fórmula no utilizamos más que los elementos del eje de las X, no hemos utilizado los elementos del eje de las Y. Entonces, ahora sí va a ser un poco más importante utilizar los valores en el eje de las Y. En este caso sería el 1, el 170, el 235 y el 320. Puede decir que la función de grado 3 de X va a ser, aquí dice, hay que coger el f de xy. F de xy en la tabla era el primer valor, es decir, 1, multiplicado por su término de Lagrange. Entonces aquí hay que multiplicar el 1 por x menos 1, por x menos 2, por x menos 3, sobre 0 menos 1, por 0 menos 2, sobre 0 menos 3. ¿No? Pero eso es un solo término, y aquí hay que sumarle el que le sigue. El que le sigue era el siguiente punto era 170. Entonces aquí abajo ya tengo que escribir 170 por el término L1 era x menos 0, x menos 2, x menos 3, sobre 1 menos 0, 1 menos 2, 1 menos 3. Aquí llevamos recién dos términos. Les digo aquí más, el siguiente valor en la tabla era 235. Entonces utilizo aquí 235 por el L de 2, que x menos 0, x menos 1, x menos 3, sobre 2 menos 0 por 2 menos 1 por 2 menos 3. Más, si usted dice, ya con eso terminé, ¿puedo dejarlo ahí? No, ahora en el término, los polinomios creados con interpolación por Lagrange requiere que se ejecuten todos los términos que son necesarios para completar este polinomio de grado 3. Entonces no me puedo quedar sin hacer la operación de utilizar el 320. Entonces aquí yo pongo más 320 por, esto quedaba x menos 0 por x menos 1 por x menos 2, sobre 3 menos 0, 3 menos 1, 3 menos 2. Y ahí recién completo lo que se conoce como la interpolación de Lagrange. Entonces tome en cuenta, en cada uno de los términos L se utiliza x, x, x y los valores de la tabla para el eje X. Cada término se genera utilizando los valores en Y. Los valores de profundidad son 1, 170, 235, 320. Estos van colocándose aquí 1, 170, 235 y 320. Ojo, aquí estoy utilizando como que si todos fuesen positivos. Ya vimos que si queremos hacer la gráfica debemos utilizar aquí un menos, aquí debe haber no un más, el valor negativo. Entonces hago esa pequeña corrección. La función es decreciente.
Entonces, este sería nuestro polinomio. Entonces, nótese que si seguimos la mecánica, podemos llegar incluso a escribir directamente esto, sin necesidad de tener que pasar por una tabla de diferencias finitas, sino que directamente, tan solo leyendo la tablita que tenemos aquí de datos, puedo escribir el polinomio casi directamente. Estamos aquí revisando el polinomio y debemos notar algo. En el ejercicio anterior, cuando utilizábamos diferencias divididas, yo podía empezar aquí con una constante y esa constante la mejoraba añadiendo un nuevo término. Y ese nuevo término de grado 1 lo mejoraba añadiéndolo un término adicional y así sucesivamente. Resulta que aquí en este tipo de problemas ya no puedo desarrollarlo así. Bien, no lo puedo desarrollar así porque cada término de Lagrange añade un elemento más al cubo, por ejemplo, en este ejercicio. Usted resolviendo esto, usted tiene x al cubo multiplicado por una constante. El segundo término también tendrá x por x al cubo multiplicado por una constante. Y este resultado hay que sumarlo al anterior. Y este da un x al cubo y este da un x al cubo. Es decir, vamos a tener 4 veces x al cubo. Si queremos simplificar el ejercicio, hay que unir los x al cubo, x al cubo, x al cubo y x al cubo de cada una de estas partes. Lógicamente, cada uno genera el cuadrado, el 1 y la constante. Hay que sumar los polinomios que se dan aquí. Entonces, si yo dejo el ejercicio aquí a la mitad y digo, ¿saben qué? No me alcanzó el tiempo, imposible de que continúe. Entonces, resulta que lo que salga de este y esta parte del polinomio no va a ser la respuesta que estamos buscando. Entonces, necesitamos conocer para el resultado final este término, este término, este término y este término. Entonces, a pesar de que se simplifica el proceso hacia casi escribir el polinomio directamente, resolver esto va a llevar un poquito más de tiempo. Entonces, eso hay que tomar en cuenta como parte del trabajo que hay que hacer. En alguna parte se traslada el trabajo está trasladado en resolver estos 3 polinomios y unir sus partes. Pero ya sabemos que Python nos puede ayudar en la creación de la expresión y hacer las operaciones de tal forma que ya nos entregue el resultado. Si usted compara esto con cómo desarrollamos el gol imposible, era primero plantee el problema, tome los puntos, luego saque la matriz aumentada, pivotee la matriz aumentada, haga eliminación hacia adelante y luego podría hacer sustitución hacia atrás si era Gauss y luego hacía eliminación hacia atrás si era Gauss-Jordan. Entonces todo ese trabajo que le lleva algunas páginas, usted ya directamente se puede saltar a esta parte. ¿Dónde está el trabajo en resolver esto de aquí? Entonces, solo como comparación de cantidad de cosas que hay que hacer para poder sacar esta ladera submarina. Le pongo el negativo por si acaso nos olvidemos de por qué pusimos esa referencia. Entonces va un signo negativo aquí y un signo negativo acá. Bien, ahora, ¿cómo lo resuelvo más rápido? Porque si mi problema no es resolver algebraicamente esto, sino es un problema más grande, cómo hacer el análisis de la erosión de la ladera submarina. Estamos aquí viendo cómo se afecta la pérdida de playas, si es que la playa se va reduciendo cada vez más rápido. Y entonces lo que hacemos es lo siguiente, estamos aquí en la página de interpolación de Lagrange, ¿no? Ya sabemos cómo se utilizan estas dos fórmulas, qué es lo que significa. ¿Cómo la arreglamos para la ladera? Entonces utilizamos el algoritmo. Entonces, tarea para después de la clase, por favor usted a revisar cómo se crea el algoritmo de Lagrange en Python. Aquí la explicación ya es más sencilla porque usted ya estaría conociendo qué significaba la fórmula y cómo se hacen los términos, como lo hicimos aquí. Entonces programar eso sería un poco más sencillo. Usted viene acá y utiliza este algoritmo. Voy a hacer una revisión rápida de lo que se usa aquí. Yo vengo acá, borro la parte de gráfica y digo, aquí viene todo el algoritmo. Le voy a cambiar los datos porque los datos eran del ejemplo que estaba presentado. Y dejamos así el algoritmo de las playas. Para saber de qué se trataba esto, copio la referencia del ejercicio, que era la ladera submarina. Aquí puedo después buscar dónde estaba el enunciado
y guardo. Lo enviamos a correr y lo que saca aquí ya es la gráfica de la ladera submarina con la interpolación utilizando un polinomio, en este caso de grado 3, y se nota que esto ya es mucho más suave. Esto sí va a aparecer donde las olas están erosionando la ladera submarina de la playa. Es más, incluso pegado a la realidad de que la ladera, que esto es solo arena, solamente arena, esto va a ser una curva mucho más suave. El algoritmo nos entrega el polinomio al último, cual ya es el resumen de x al cubo, x al cuadrado, x y la constante. En la parte anterior lo que nos da es el polinomio de Lagrange, las expresiones. En las expresiones ustedes aquí ven, es x menos 0, x menos 3, x menos 2. Aquí es x menos 0, x menos 3, x menos 1. Aquí esto es x menos 0, x menos 2, x menos 1 y x menos 3, x menos 2, x menos 1. Entonces, ¿qué son estas constantes que están aquí? Y son los valores que nos dan los resultados de las operaciones que se hace en cada una de estas partes. Por ejemplo, el último que leí era con 1, 2 y 3, entonces 1 dividido para el resultado de esta división, que sería 1 por 2, 2, 3, 6, esto sería un sexto, aquí dale negativo y negativo da positivo, entonces un sexto positivo por x menos 3, por x menos 2, por x menos 1. ¿No? Aquí ya el polinomio ha sido construido en forma simbólica. Nos dan los valores resultantes de cada uno de los divisores del término de Lagrange y cuáles fueron los valores utilizados de f de i para crear el polinomio. Aquí usted lo puede adaptar para los resultados que quiera. ¿Qué hace el algoritmo además de sacar esta gráfica? Entonces, un resumen rápido. Como vamos a crear un polinomio, necesitamos trabajar con SymPy. Indicamos aquí que la variable x es simbólica y que vamos a crear un polinomio a partir de 0. Lo primero, hay que generar un numerador y hay que generar un denominador. Y el numerador y denominador eran muy semejantes crearlo. Entonces, las expresiones eran x menos x y, o sea, cada una de las muestras en la posición j. Entonces, aquí tenemos la multiplicación. Y aquí también el denominador es un acumulador que multiplica, ¿no?, x en la posición y menos x en la posición j. Y era la de referencia, j era todas las demás. Entonces aquí hay un lazo. Hay que generar cada numerador para cada denominador. Usted después divide ese numerador para ese denominador y calcula el término L de I. Hay un asunto importante, si yo hago el recorrido de todos los datos una y otra vez, usted va a notar que en la fórmula había un parámetro que decía que para todas las j diferentes de i, es decir, esto se calcula siempre que usted no esté utilizando la i de referencia. Entonces, esto se expresa en el algoritmo aquí, para todas las j diferentes de i. Este for hace estas multiplicaciones, calcula los términos L de i. El polinomio, que es este fn, suma cada término L de i por cada uno de los valores fi, cada uno de los valores de la tabla que tenemos aquí arriba. Entonces utiliza el 1, 170, 235, 320. Entonces aquí esto se va utilizando cada vez que cambia el i, multiplicado por el término L de i. Y ahí tenemos el siguiente lazo, ¿no?, el que cambia el valor de i. El numerador y el denominador, a pesar de ser acumuladores multiplicativos, no pueden empezar en 0. Recuerden que si yo multiplico cualquier cosa por 0, me va a quedar 0. Entonces el numerador y el denominador empiezan con el número 1. Mientras que el polinomio, que sí es acumulativo, sumatoria, este sí tiene que empezar en 0. Entonces esos son los detalles que hay que tomar en cuenta al generar este lazo. Entonces con esto se crea la expresión simbólica del polinomio, que para ser resuelta se utilizaba la expresión expand. Es decir, todo lo que yo escribo aquí, ¿no?, esto, para resolverlo, se resuelve con una sola instrucción. .expand. Y me sale un polinomio más simple. Para guardar los resultados parciales, aquí le estoy cambiando de nombre. Entonces esto se llamará polisimple.
Le preguntaban que aproxime la profundidad de la ladera a 1.5 kilómetros respecto a la orilla. Entonces usted viene acá y dice lo siguiente. Voy a cerrar esto para poder usarlo. Y digo, ¿cuánto vale polisimple? Dicen, bueno, sí, este es polisimple. Para evaluar el polinomio a 1.5 kilómetros, te pone polisimple, punto, sustituya el valor de x con 1.5 kilómetros. Y ahí me dice que a 1.5 kilómetros hay una profundidad de 207 metros. Vuelvo a generar la gráfica. Usted me dice a 1.5, esto es más o menos por aquí. Ahí usted tiene marcado acá abajo, aquí se marcan las coordenadas, aproximadamente 209. 1.5 es a 207.59. Entonces son 207 metros de profundidad. Aquí ya está aproximado con el polinomio.